Bueno, vamos a empezar con el último tema del temario, que es el de física moderna, en la primera parte, que es relatividad especial. Para eso, antes de meternos, vamos a hablar un poquito de historia y vamos a final del siglo XIX, principio del siglo XX, en el que parece que la física estaba terminada. Había dos grandes teorías, la teoría de Newton, que daba cuenta absolutamente toda la mecánica, y lo que se llama mecánica newtoniana, y por otra parte las ecuaciones de Maxwell, que explicaban todos los fenómenos electromagnéticos, que es todo lo que se conocía hasta el momento. Entonces, en 1900, Lord Kelvin, que os sonará, imagino, entre otras cosas, por la escala de temperaturas, dio una charla diciendo que ya no había nada nuevo que descubrir. Simplemente había que hacer mediciones cada vez más precisas, buscar el siguiente decimal. En la misma charla, sin embargo, Kelvin dijo que había dos nubes en el horizonte. Primero, el experimento de Michelson y Morley, del cual hablaremos a continuación, y la radiación de cuerpo negro. Bueno, pues estas dos nubes que veía Lord Kelvin se transformaron en dos enormes chaparrones que dieron lugar a dos revoluciones. Primera revolución, la de la relatividad. Hay dos tipos de relatividad, la especial, que se refiere a cuerpos que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, y otra que es la general, que es la teoría de gravitación. Es demasiado complicada esta última, no la vamos a ver. Y el problema de la radiación del cuerpo negro, su solución llevó a otra revolución, que fue la cuántica. Bueno, pues en este tema empezaremos hablando de relatividad y luego hablaremos de cuántica. Así que nos centramos en relatividad, pero para hablar de la relatividad primero tenemos que hablar un poquito de qué ocurre en mecánica clásica cuando tenemos dos sistemas de referencia que están en movimiento relativo uno respecto a otro. Caso más sencillo. Tenemos un sistema en reposo y otro que se está moviendo con una velocidad lineal solo en el eje constante, en el eje X, por simplificar. Para calcular la posición, las coordenadas de un punto en este sistema y en otro sistema, pues usa lo que se llama las transformaciones de Galileo, en las cuales solo tengo que tener en cuenta que si conozco en un punto, en un sistema de referencia, las coordenadas del punto, en el otro será simplemente modificarlo por un factor que me diga lo que se está alejando o acercando el sistema de referencia en movimiento. Las otras dos coordenadas y el tiempo permanecen iguales. De tal manera que si yo mido el desplazamiento de un objeto en un sistema de referencia, esa longitud va a ser la misma si lo mido en ese sistema de referencia que si lo mido en este sistema de referencia. Con esta formulita que todos habéis manejado un montón de veces. Por lo tanto, en la mecánica clásica todos los observadores miden las mismas distancias, sin ningún problema, y además de que todos midan las mismas distancias, para ellos el tiempo es el mismo. Por lo tanto, espacio y tiempo son absolutos independientes uno de otros. Bueno, pues el principio de relatividad de Galileo me está diciendo que las leyes de la física se cumplen igual en sistemas de referencia en reposo o que estén en movimiento relativo con velocidad constante. Esos sistemas se llaman sistemas inerciales. Podemos aplicar las transformaciones de Galileo para la velocidad, y esto es algo que también es parte de nuestra experiencia cotidiana. Si yo estoy en reposo y me adelanto un coche que va a 100 km por hora, respecto a mí ese coche se me aleja a 100 km por hora. Pero si yo voy en un coche que va a 50 km por hora y me adelanto un coche que va a 100 km por hora, respecto a mí, que voy a 50 km por hora, el coche se está alejando a una velocidad de 50 km por hora. Sin embargo, las aceleraciones que miden los dos son las mismas. Es decir, la velocidad del móvil depende de la velocidad a la que se desplaza el sistema de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo mido la velocidad de la luz, dos observadores que estén en movimiento relativo van a medir velocidades diferentes. Si yo me acerco hacia la luz tendré una velocidad, si me estoy alejando del foco de luz mediré otra velocidad diferente. ¿Qué significa eso? Pues significa que la mecánica clásica tuvo que postular lo siguiente. Tuvo que postular que esa velocidad de 300.000 km por segundo solo se puede dar en un medio que esté en reposo absoluto. Ese medio que estaba en reposo absoluto se le denominó éter. Y todos los cuerpos del espacio se están moviendo respecto a ese éter que está en reposo absoluto. Ese éter se supone que era transparente e infinitamente elástico. Bueno, pues había que detectar ese éter y había que comprobar que la luz se desplazaba a velocidades, la velocidad de luz era diferente en función de cómo nosotros nos moviésemos alrededor del éter. Y a eso se dedicaron en un experimento que al final fue un fracaso, pero uno de los fracasos más gloriosos de la historia de la ciencia, que fueron Michelson y Morley. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, en 1887 hicieron un experimento que consistía precisamente en vamos a medir la velocidad de la luz cuando la Tierra se está desplazando respecto a ese éter absoluto en un sentido,
y cuando se está desplazando en otro sentido 6 meses después. Por lo tanto, la velocidad de la luz que yo consiga medir aquí tiene que ser diferente a la velocidad de la luz que consiga medir aquí. Para ello fabricaron un interferómetro en el que nos vamos a meter, dividían la luz en dos haces diferentes y veían cómo se habían desfasado esos dos haces diferentes. ¿Y qué midieron para su sorpresa? Que daba lo mismo. Que la velocidad siempre era c. Intentaron buscar el fallo del experimento. Volvieron a repetir el experimento. Y no hubo manera de medir otra cosa. Por lo tanto, tenemos un problema. Tenemos un problema que el éter parece ser que no está. Pero además había otro problema para la mecánica clásica. Y eran las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell favorecen a un observador que está en un sistema en reposo. Todo lo que hemos visto de electromagnetismo, esas ecuaciones funcionan muy bien si el sistema está en reposo. Si estamos en un sistema que se está moviendo respecto al que está en reposo, las soluciones son horriblemente complicadas. No cuadraba bien la cosa. Y además, otro problema añadido, Einstein, siendo bastante joven, se planteó, bueno, ¿y qué pasa si yo viajo montado en un fotón de luz? Si yo viajo en un fotón de luz, resulta que va a dejar, como nada se mueve más deprisa que la velocidad de la luz, ya los campos van a ser absolutamente estáticos. Y si los campos son estáticos, resulta que ya no puedo inducir ni nada del estilo. Recuerda que eso exige, la inducción magnética exige campos variables. Es decir, tenemos dos problemas en los que se vio la principio relativa de Galileo. Esto se intentó arreglar. Se intentó arreglar por Fitzgerald y Lorentz, modificando las transformaciones de Galileo. Nos interesa esta. A x menos vt se le puso un factor de corrección, gamma, que es 1 entre la raíz cuadrada 1 menos beta cuadrado, siendo beta v entre c. Este factor que tenéis aquí, los dos beta y gamma, vamos a estar viéndolos continuamente en este tema. Es decir, corrigieron y la cosa ya cuadraba para mecánica. Sin embargo, la interpretación que dieron Fitzgerald y Lorentz es que lo que está ocurriendo es que los objetos se están contrayendo en función de la velocidad, pero ellos siguen conservando un espacio absoluto. Hasta que en 1905 llegó Einstein con sus artículos. Y aquí Einstein revoluciona todo. Einstein parte de dos postulados. Primero, que todas las leyes de la física, incluida la del electromagnetismo, su principal preocupación eran las ecuaciones de Maxwell, se cumplen por igual en todos los sistemas de referencia iniciales. Segundo, que la velocidad de la luz, c, es constante en todos los sistemas independientemente del movimiento relativo entre la fuente emisora y el observador. Bueno, pues esto es una revolución porque acaba con el espacio y el tiempo absolutos independientes. Vamos a empezar con el tiempo. Vamos a empezar a hablar de la relatividad del tiempo y para eso vamos con un experimento que le gustaba mucho hacer a Einstein, que llamaba experimentos mentales. Imaginad que vais en una nave espacial a una velocidad v cercana a la luz y haces un experimento muy sencillo que es, bueno, tengo una lámpara en el suelo y quiero ver cuánto tiempo tarda un fotón en llegar al techo, rebotar un espejo del techo y volver al suelo. En mi sistema de referencia es una cosa muy sencillita porque la luz viaja en vertical. Igual que si vosotros alguna vez cuando viajéis en coche a velocidad constante cogéis una pelota y la lanzáis al aire, para vosotros la pelota simplemente va en vertical. Bueno, en el sistema de referencia es muy sencillito todo. El tiempo que tarda es la distancia entre la velocidad. La distancia 2 veces la altura de la nave. Pues ya está. Ese es el tiempo que mide. Y este tiempo que mide el observador que está en el sistema de movimiento se llama tiempo propio. Vamos a ver qué ocurre cuando mide ese tiempo un observador externo a la nave. Un observador externo a la nave no va a ver un rayo que suba y baje. Lo que va a ver es un rayo que sube en diagonal, llega al techo y baja en diagonal. Vamos a resolver este triángulo rectángulo de aquí, el que está sombreado. Un cateto es la altura de la nave, el otro cateto es la mitad de la distancia que recorre la nave vista desde el observador que está fuera, y la hipotenusa es la distancia que recorre la luz desde que sale hasta que llega al techo. Y la distancia de velocidad por tiempo, como es la mitad del recorrido entre dos. Por lo tanto, formamos este triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras y nos queda esta formulita. Como estos 4 no nos gustan, multiplicamos todo por 4 y nos queda esta expresión. Fijaos, en esta expresión lo que nos está quedando aquí es V2 entre C2.
Recordad que V entre C es lo que hemos llamado beta, luego esto es beta cuadrado. Más 4H2C2, que es justo el cuadrado del tiempo propio del astronauta. Por lo tanto, lo que me está quedando es esta formulita que tenemos aquí. Pasamos en los tiempos del observador externo a un lado, los tiempos propios a otro, y me queda esta fórmula. Y esta fórmula dice mucho más de lo que parece, porque lo que me está diciendo es que el tiempo que mide el observador externo ya no es el tiempo que está midiendo el que va en el sistema de referencia, y el tiempo ya no es absoluto. Se está produciendo un fenómeno de dilatación del tiempo, de tal manera que el tiempo que mide el observador que está en el sistema en movimiento es menor que el tiempo del observador en reposo. Es decir, si estás en movimiento el tiempo pasa más despacio. Los cronómetros que lleve el astronauta avanzarán más despacio que los cronómetros que lleve el observador externo. Me dice más, me está diciendo que si la velocidad es la de la luz, el tiempo se detiene. Un fotón, por ejemplo, no ve pasar el tiempo. Para un fotón todos los instantes de tiempo son el mismo instante de tiempo, porque el tiempo no existe para un fotón. Pero además, me dice algo muy importante, que es que los procesos, dos sucesos, no tienen por qué ser simultáneos, no tienen por qué ser simultáneos para todos los observadores. Parece lógico que si yo estoy y alguien viaja en un coche y vemos dos sucesos que ocurren a la vez, los dos estamos de acuerdo en que los sucesos son simultáneos. Bueno, resulta que si la velocidad es muy grande, ya no tiene por qué. Para lo que un observador es simultáneo, para el otro deja de ser simultáneo. Un suceso es anterior a otro suceso. Y esto nos lleva a otro experimento mental famoso, que es el de la paradoja de los gemelos. Tenemos dos gemelos en la Tierra que evidentemente tienen la misma edad, y uno viaja a 20 años luz de la Tierra a una velocidad de 0,8 veces la velocidad de la luz y vuelve. Y el otro se queda en la Tierra. Bueno, para que se quede en la Tierra, el tiempo es muy sencillo de calcular. La velocidad a la que viaja la nave, el espacio que recorre, los 40 años luz entre la velocidad de la nave. Es decir, 50 años. Sin embargo, el tiempo propio para el que viaja hay que corregirlo por este factor relativista que hemos visto, y resulta que para él solo pasan 30 años. Es decir, cuando el astronauta vuelve a la Tierra, resulta que su hermano gemelo es 20 años mayor que él, porque para él solo han pasado 30 años, mientras que para el hermano ha pasado 50. Si a alguno de vosotros le gusta Queen, no sé si sabrá que el guitarrista de Queen, Brian May, tiene un doctorado en astrofísica. Pues hay una canción de Queen que se llama 39, que precisamente trata de esos efectos relativistas de alguien que viaja al espacio y cuando vuelve resulta que la gente es mucho más vieja que él, ¿de acuerdo? Si lo podéis ver, además con letra, pues mirad, así os enteréis de qué va la canción. Pero hemos visto que también el espacio es relativo. Vamos a hablar un poquito de la relatividad del espacio. Volvemos al mismo ejemplo de antes. El astronauta en su nave. La distancia que recorre será la velocidad por el tiempo que él mida. Por lo tanto, tendremos una longitud que, al igual que había un tiempo propio, aquí tenemos una longitud propia. Esa distancia, si la mido yo, que estoy en reposo respecto a la nave, pues será esta de aquí. La velocidad a la que viaja la nave por mi tiempo propio. Combinando la relación que hay entre el tiempo propio y el tiempo de observador en reposo, llegamos nuevamente a que las longitudes no son las mismas. Lo que se está produciendo es una contracción del espacio. Las longitudes son menores para el que viaja a velocidades altas. Fijaos la diferencia con la interpretación de Lorentz. Lorentz decía que son los objetos los que se acortan. No, aquí lo que se acorta es todo el espacio entero. Las reglas del observador que está en reposo son más largas que las reglas del observador que está en movimiento. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Luego vemos un ejemplo real. Es decir, si yo estoy en movimiento, el espacio se va a cortar. Evidentemente, las velocidades a las que nos movemos nosotros, por muy rápidos que vayamos, un avión, por ejemplo, esa contracción del espacio es absolutamente inapreciable. Pero sí se puede apreciar en otras cosas. Por ejemplo, la detección de muones procedentes del espacio exterior. Los muones son como un hermano gordo, uno de los dos hermanos gordos que tiene el electrón. Tiene las mismas propiedades que un electrón, pero una masa infinitamente no, mucho mayor.
se pueden crear cuando los rayos cósmicos llegan a las capas altas de la atmósfera y se desintegran, normalmente a 9.000 metros de altura. Se forma un muón que viaja a una velocidad, tenéis ahí, casi la de la luz, 0,9978 veces la velocidad de la luz, y tiene una vida de 2,2 microsegundos. Por lo tanto, en el sistema de referencia propio del muón, la distancia que recorre antes de desintegrarse, la velocidad por el tiempo, 658 metros. Evidentemente, 658 metros es muchísimo menor que 9.000 metros. Por lo tanto, los muones no deberían llegar a la superficie y poder detectarse. ¿Pero qué ocurre? Que resulta que sí los detectamos. ¿Por qué detectamos algo que solo viaje 650 metros y se crea a 9.000 metros de distancia? Precisamente porque es una partícula relativista, por esta velocidad que lleva. Vamos a ver cuál es la longitud equivalente para el muón de nuestros 9.000 metros. Aplicamos la fórmula de la contracción del espacio, daos cuenta que la velocidad es altísima y lo que estamos viendo es que para el muón nuestros 9.000 metros no son 9.000 metros, son apenas 596,7 metros. Es decir, recorre hasta que llega a la superficie para él una distancia menor que la distancia que recorre antes de desintegrarse. Por lo tanto, el muón llega a la superficie y puede ser detectado. Es decir, que la contracción del espacio no es una cosa teórica simplemente. Una teoría no vale de nada si no la corroboran los experimentos. Existe y se puede medir. La dilatación del tiempo también se puede medir. Lo que pasa es que para medirla hay que usar efectos de relatividad general gravitatorios en los que no nos vamos a meter. Antes hemos dicho que Einstein acaba con el espacio absoluto y con el tiempo absoluto independientes. Lo que hay es una relación muy íntima entre el espacio y el tiempo. Ya no son independientes y absolutos, porque cada observador mide un tiempo y un espacio diferentes, sino que lo que existe es un espacio-tiempo tetradimensional. Una cosa que se llama espacio de Minkowski. Minkowski, por cierto, fue profesor de matemáticas de Einstein en la universidad. Y lo que estamos viendo es que el espacio que miden dos observadores independientes es diferente. El tiempo que miden es diferente. Pero lo que sí que miden iguales, al igual que si os acordáis, veíamos cuando hablamos de mecánica clásica, las transformaciones de Galileo, que las distancias x2 más y2 más z2, esas eran iguales. Aquí lo que es igual para todos los observadores es algo parecido, pero es una distancia en 4 dimensiones. Una distancia que es la tridimensional habitual, ajustada con un parámetro temporal, con una c para que cuadre las dimensiones, para que esto también sea un espacio. Esto sí que es igual para los dos observadores. Es algo bastante antiintuitivo, porque nosotros estamos acostumbrados, nuestra experiencia, nuestro cerebro está diseñado para trabajar en un mundo en el que las velocidades son muy pequeñitas y las masas son muy pequeñitas. Por lo tanto, para nosotros el espacio es una cosa absoluta e independiente de un tiempo también absoluto. Pero resulta que no. Es difícil de imaginar, repito, pero es lo que hay. ¿De acuerdo? Es decir, el espacio y el tiempo dejan de ser absolutos y pasa a serlo como absoluto el espacio-tiempo, una entidad tetradimensional de 4 dimensiones. Esto me permite reformular las transformaciones de Galileo con las transformaciones de Lorentz. Para los espacios espacios y tiempos ya están vistas, se pueden deducir las de velocidades. Pero fijaos que las velocidades tienen una particularidad muy curiosa. Da lo mismo x que y que z. Imaginad que vamos a medir la velocidad de la luz. Volvemos al experimento de Michelson y Morley. La velocidad de la luz en un sistema que está en movimiento respecto a uno que está en reposo. Sabemos que la velocidad de la luz en reposo, esta Vx, sería c. Si medimos la velocidad que mide un observador que está en movimiento, resulta que mide exactamente c. Podéis comprobarlo si sustituís aquí y operáis un poquito. Y a la inversa, si yo introduzco aquí v' como v'x como c, acabo teniendo vxc. Confirmamos el resultado de Michelson y Morley, que la velocidad de la luz es la misma para cualquier sistema de referencia. Pero es que no solo es la misma, es que es la máxima posible. Por cuestiones que vamos a ver ahora. Por cuestiones de energía. Porque al igual que el espacio y el tiempo ya no son dos entes separados, sino dos aspectos
de un superior, que es el espacio-tiempo de 4 dimensiones, resulta que la masa y la energía tampoco son cosas diferenciadas. Son dos aspectos, dos caras de la misma moneda. Resulta que la masa de un cuerpo depende fuertemente de su velocidad. Con esta fórmula nuevamente aparece otra vez ese parámetro gamma. La masa de un objeto que está en movimiento es la masa del objeto en reposo corregido por este factor 1 menos V2 entre C2. En nuestra experiencia cotidiana, V es muchísimo menor que C, por lo tanto no se puede medir la diferencia entre la masa que tenemos en movimiento con la masa que tenemos en reposo. Pero resulta que para objetos que tienen grandes velocidades sí se puede apreciar. M sub 0 es la masa en reposo, como he dicho. Como hemos dicho también, si la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz, la masa es prácticamente la de reposo. Y si resulta que la velocidad es justo a la velocidad de la luz, esto va a tender a infinito. Esa es la razón principal, esa es la razón por la que no se puede viajar a la velocidad de la luz, porque viajar a la velocidad de la luz exige que la masa se convierta en infinita. Y esto se puede medir también. Cuando en un acelerador de partículas se aceleran a velocidades relativistas las partículas antes de hacerlas chocar y ver qué ocurre en ese choque, las masas de esas partículas han crecido a lo bestia. Partimos de unos poquitos átomos que pueden llegar a tener en conjunto masas parecidas antes de chocar a las de un tren. Este efecto también se puede medir. Pero lo que sí es verdad es que no se puede acelerar nada con masa a la velocidad de la luz porque de su masa será infinita. Por eso solo pueden viajar a la velocidad de la luz partículas sin masa como los fotones. Pero hemos dicho que eso es una relación entre masa y energía. Se puede demostrar, la demostración es un poquito larga, pero las matemáticas es sobre todo una integral un poquito larga que hay que hacer por partes, pero todo debería ser capaz de hacerla, no la vamos a hacer. Si tenéis curiosidad, buscarla, y si no, pues me la pedís y os la paso. La velocidad de la energía cinética se puede expresar con esta formulita. Por una parte tenemos la energía relativista, la energía que tiene la masa cuando está acelerada, menos la energía que tiene en reposo. Es decir, tenemos una energía que está asociada a la masa, esté esta o no esté en movimiento. Si despejamos de aquí y calculamos cuál es la energía relativista de una partícula es la energía cinética más la masa en reposo por la velocidad al cuadrado. Si la partícula, como hemos visto, está en reposo, sigue habiendo una energía que tiene esta fórmula que quizás conozcáis porque yo creo que esta es la fórmula más famosa que existe. Si a alguien le dices, dime una fórmula de física, seguramente te diga que es igual a mc cuadrado. Y me está diciendo que la masa es una manifestación de la energía. De tal manera que como la energía sí se conserva, resulta que eso que parecía obvio también en tiempos, después de los experimentos de química del siglo XVIII y XIX, de que la masa se conserva, pues resulta que la masa no se conserva. En una reacción nuclear la masa no tiene por qué conservarse. Puedo perder parte de la masa y transformarla en energía. Y eso de hecho es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Sol. El Sol es un reactor enorme de fusión en el que las reacciones de fusión no se conserva la masa y el excedente de masa se transforma en energía, que es la que nos llega a nosotros. Por eso estamos vivos. Y en la Tierra se hace en reactores de fisión para tener energía nuclear o en bombas para aplicaciones militares que pueden ser de fusión y de fisión. Pero todas se basan en lo mismo, en que parte de la masa de la reacción nuclear la vamos a perder. La vamos a perder transformada en energía. En energía que para usos civiles la puedo emplear para calentar agua y poner en marcha el alternador de una central. Pero fijaos que es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Incluso masas pequeñas me pueden dar lugar a grandes cantidades de energía porque la velocidad de la luz es un número muy grande y elevado al cuadrado es todavía más grande. Si alguno ha llegado aquí todavía más o menos enterándose de lo que estamos hablando, habrá visto, bueno, pues esta energía cinética se parece nada a lo que hemos visto en clase durante estos años. Bueno, hay una cosa muy importante de cuando hay una teoría nueva. Primero, bueno, hay varias cosas muy importantes. Tiene que saber explicar fenómenos que no explique la teoría antigua a la que sustituye. Tiene que hacer predicciones que se puedan comprobar experimentalmente para descubrir cosas nuevas. Y en el límite tiene que darme la teoría anterior. ¿Cuál es el límite de la teoría de la relatividad para llegar a la clásica? Que las velocidades a las que nos estemos moviendo sean muy pequeñas respecto a las de la luz. Pues vamos a ver que en el límite clásico... resumiendo, la masa se puede transformar en energía.
que para el límite clásico, es decir, para velocidades mucho menores que la velocidad de la luz, recuperamos lo que conocéis de toda la vida. Y para eso aplicamos una propiedad matemática, que es que si yo tengo un número x que es muchísimo más pequeño que 1, 1 más x todo elevado a n se puede aproximar bastante bien a 1 más n por x. Gamma cumple esta condición. Gamma es 1 menos b cuadrado elevado a menos un medio, beta, mejor dicho, y beta, recuerda que es v entre c, cuando v es mucho menor que c, este numerito es muchísimo menor que 1. Por lo tanto, en aproximación, perfectamente puedo hacer que para velocidades no relativistas, el factor gamma es 1 más beta cuadrado entre 2. Y lo aplico a esta formulita de arriba. Sustituyo gamma por esta expresión, desarrollo los paréntesis, el paréntesis mejor dicho, y me queda la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado menos la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado, que se me anulan, y me queda este término en medio, que tengo c cuadrado arriba, c cuadrado abajo, se anulan, y tengo la expresión de toda la vida de la energía cinética, donde m sub 0 es la masa en reposo. Recordad que por muy deprisa que nos movamos en la Tierra, incluso pues eso, lo más deprisa que se puede ir, que es en un avión, o incluso un astronauta lanzado en una nave a velocidad de escape, la velocidad sigue siendo muchísimo menos que la velocidad de la luz. Por lo tanto, se puede aproximar sin ningún problema la masa de todo el sistema a la masa en reposo. Y el error que cometemos es mínimo, absolutamente despreciable. Bueno, pues con esto terminaríamos la parte de relatividad especial. La próxima será empezar a hablar de mecánica cuántica.